Bienvenida. Solo un minuto para que... mm, A ver. Bueno, buenos días, saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, me llamo Julia. Yo soy doctoranda, hago doctorado en arquitectura y urbanismo en la Universidad Federal do Pará, en Brasil, bajo a la orientación de la profesora Cipel. Y este trabajo es en colaboración con el maestro Arthur Moreira. Bueno, en el laboratorio que hago parte, en la MEMO, tenemos una preocupación de hacer conexión con otras instituciones de la América Latina para que, aunque el Brasil tenga esta distinción de lengua, de lenguaje, Am, tenemos que hacer una conexión para que el desarrollo y proceso de investigación de hospitales públicos y patrimonio de la salud tiene esta conexión en toda la América Latina que es muy importante. Bueno, hoy compartiré con ustedes una investigación etnográfica realizada entre los años de 2022 y 2025, está en desarrollo. Es resultado de mi tesis de máster y ahora estoy dando continuidad en mi doctorado. Y esta investigación en dos hospitales públicos ubicados en la ciudad de Belém, en la región norte de Brasil, en plena Amazonía urbana. Entonces, son dos hospitales que hacen parte de la ciudad de Belém. El objetivo principal del estudio fue analizar el papel de las áreas verdes intrahospitalarias o EVE, como dijo Gabriela Campari, que es una doctora de la Universidad de Buenos Aires, y en la experiencia de los usuarios, pacientes, acompañantes y trabajadores dentro del contexto hospitalario público en la Amazonia brasileña. Aquí traigo con imágenes los dos hospitales. La primera imagen es el Bajo Barreto y la segunda imagen es la Santa Casa. Ambos son hospitales e instituciones públicas que tienen orígenes diferentes, pero tienen la misma contribución para la comunidad de la ciudad. Parte de la Escuela Naval Arturo Prat, de la Academia Politécnica Naval y de la Brigada. Disculpa. Bueno, la contextualización del trabajo es que en muchos hospitales públicos amazónicos, los desafíos de infraestructura son marcados. A menudo los espacios carecen de elementos que promuevan confort ambiental, bienestar y humanización del cuidado. Así surgió una pregunta central: ¿cómo puede la arquitectura hospitalaria contribuir al cuidado en contexto de desigualdad, precariedad y fuerte conexión con la naturaleza como en la Amazonia brasileña? Bueno, ¿cuál es el papel de las áreas verdes en la vida cotidiana hospitalaria? Mi investigación parte del principio que la arquitectura del cuidado es aquella que acoge de acuerdo con el costumbre y códigos culturales locales. El uso determina la arquitectura, que sea funcional, que sea accesible a todos los públicos. Los entornos restauradores que puedan acoger estos usuarios y las agentes sociales que utilicen el espacio de la menor manera, respetando el código cultural, el uso, la especificidad de la comunidad brasileña, en específico en la Amazonia, porque no tenemos otros ejemplos en el mundo de cómo el uso de la arquitectura puede ser humanizada de fato de acuerdo con estas especificidades. Trago la estructura que favorece la permanencia de estos agentes sociales, que sea de la mejor forma, que reducen el estrés y que hagan este papel fundamental para la comunidad hospitalaria y así digo los pacientes, los trabajadores, los acompañantes de toda la comunidad que hacen parte de la red hospitalaria.
La metodología de la investigación, adoptamos una metodología etnográfica con enfoque cualitativo orientada a comprender la experiencia vivida en las áreas verdes intrahospitalarias. Las técnicas incluyeron observación directa y participantes, diarios de campo con registro de dinámicas sociales, espaciales, fotografías, vídeos para documentar el cotidiano, conversaciones informales con los usuarios y trabajadores para que sea respetada esta escucha sensible y podamos hacer captar todos para que podamos captar todos los puntos de vista. Los hospitales estudiados fueron la Santa Casa de Misericordia, de origen colonial, pero de tipología de pabellón, y el Hospital Universitario João de Barros Barreto, de origen moderna, pero es un hospital de tipología monobloco. Tenemos aquí el estudio de caso. Esto es una imagen del complejo de pabellones de la Santa Casa que tiene origen de Misericordia y es de pabellón. Y estas son las áreas verdes de este hospital. Bueno, en la Santa Casa encontramos un contraste entre el potencial natural del entorno y el uso efectivo de sus jardines. Muchos de estos espacios están cerrados al público y su vegetación ha sido comprometida por obras y anexo. El único espacio de uso común es una plaza exterior donde hay bancos, juegos infantiles y un flujo constante de personas. Allí se realizan campañas de salud, encuentros y actividades al libre. Según los testimonios, este es el lugar más ventilado y agradable de todo el hospital. Este es el segundo estudio de caso, que es el Hospital João de Barros Barreto, que tiene origen nosocomial, era un sanatorio y lo siento, yo hago, yo hablo portugués, entonces mi español es un tanto limitado. Pero el Hospital Juan de Barros Barreto se encuentra en un terreno amplio con vegetación densa y árboles nativas. Y muchos entrevistados relataron una conexión afectiva con la vegetación, especialmente personas del interior del estado que reconocen las especies y asocian con sus hogares. Esta conexión revela un fuerte vínculo biofílico y terapéutico. También existen espacios verdes sin uso definidos que, aunque invisibilizados, aún guardan un valor simbólico, afectivo y ambiental. Bueno, esto es las áreas verdes del Hospital Universitario João de Barros Barreto. Bueno, hacemos una análisis comparativa con los dos hospitales. A pesar de las diferencias en sus estructuras y orígenes, ambos hospitales muestran un patrón común. Cuando las áreas verdes son accesibles y equipadas, son intensamente utilizadas por la comunidad hospitalaria. Sin embargo, los espacios inmobiliarios mal cuidados y sin accesibilidad quedan vacíos, perdiendo su función como entornos restauradores. Esta diferencia revela una oportunidad perdida de fortalecer la humanización y la sustentabilidad en la atención pública. Aunque estos espacios sean vacíos y no utilizados por la comunidad, son espacios importantes de permeabilidad y tejido social, porque son áreas verdes y grandes que están localizadas, ubicadas en el contexto urbano en plena ciudad. Entonces son áreas importantes aunque no tengo uso definido. Acá tenemos dos imágenes que muestran la comunidad utilizando estos espacios como ah, interacción, conversación y construcción de lazos solidarios entre los usuarios. Aquí tenemos un mapa mental donde puedo decir
la importancia de las áreas verdes intrahospitalarias como confort ambiental y climático, sustentabilidad, estética visual, bienestar de los usuarios. No es solo como una área estética visual, es una área muy importante para todos los usuarios del espacio. Bueno, la contribución de esta investigación. O estudio evidencia que las áreas verdes hospitalarias mejoran el confort físico y emocional de los agentes sociales que frecuentan el espacio, fomentan redes de apoyo y sociabilidad, refuerzan el cuidado como una experiencia colectiva y situada. Además, propone directrices para una gestión más sensible de estos espacios, en diálogo con la cultura amazónica brasileña y los saberes locales de la región norte del país. Para finalizar, ah, las estructuras verdes intrahospitalarias no deben ser vistas como un lujo, pero sino como una infraestructura esencial del cuidado. Los hospitales no solo son lugares de diagnósticos y tratamiento, mas sino ambiente vivo, donde cruzan historias, naturaleza y afecto. Valorar estos espacios es clave para una arquitectura hospitalaria más humanizada, sostenible y conectada con la vida. Es muy importante que estos estudios tengan un retorno para la comunidad. Entonces, esta investigación que hacemos en laboratorio tiene la intención de promover políticas públicas que reconocen el potencial humanizador de la vegetación en los hospitales, es un paso necesario que tenga una atención para que esto sea valorizado y que esos espacios no sean apagados y que sean estructuras que traigan un grande retorno para la comunidad. Esto, gracias. Muchas gracias, Julia, por tu presentación. Se entendió perfecto tu español. Así es que quiero preguntar, para continuar con la mesa, las exposiciones, si está ya conectado José Luis Santiago Carduño. No. Entonces podríamos saltarnos esta por si se llega a conectar y podríamos seguir con la tercera exposición porque veo que está Samuel Escares. Así es que vamos a presentar tu exposición. Contradicciones en el proyecto médico social chileno entre 1960 y 1973, entre el gremialismo médico y la socialización de la salud. Presenta Samuel Escares Cofré, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que puedes compartir tu presentación, Samuel. Bien, muchas gracias. Deme un segundo, voy a compartir. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Súper. Mm, Ahí sí. Bien, bueno, saludarles. Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Samuel Escares, soy estudiante todavía de pregrado de Medicina de la Universidad Católica. Y esta es una investigación desarrollada de manera independiente con mi compañero Tomás Vera Ruiz, quien es egresado de la carrera de Historia de la Universidad Católica igualmente. Y es un proyecto que, bueno, desde ya voy a anunciar que sigue en desarrollo, por lo tanto, la presentación que estamos realizando en este momento es una suerte de apéndice o de avance de investigación en torno al tema hospitalario, pero que se enmarca en un proyecto más grande que lleva el título que aquí se muestra, en fondo, contradicciones en el proyecto médico social chileno entre 1960 y 1973, entre el gremialismo médico y la socialización de la salud. Entonces, bueno, contarles brevemente la motivación de nuestra investigación. Hemos notado que en la literatura existen un enfoque que es bastante variable, con relativa profundidad, a veces con muy buen detalle en cuanto a la recopilación de fuentes, y otras veces más bien con enunciaciones bastante generales o más bien generalizadas sobre
las tendencias, las transformaciones, los sucesos que ocurren en la salud chilena eh, en la década de 1960 y 1970, que es una década que está particularmente enmarcada en procesos sociales de transformación social, económica, política y cultural que son paradigmáticos. Y que en Chile además se enmarcan en una época de transición entre gobiernos y transformaciones de la institucionalidad y la sociedad chilena que también revisten una importancia mayor, dado que estas van a finalizar abruptamente luego con la dictadura después de 1973. Entonces, en el fondo, nuestra preocupación nace a partir de querer ampliar un marco epistemológico para comprender estas transformaciones que se dan a nivel sociocultural e institucional en Chile y su impacto, en el fondo, su, tra- em, su impacto en la salud, pero además no explicarlas meramente desde la institucionalidad sanitaria, sino que incluir la influencia o el contexto político internacional de la época. Además, en segundo lugar, nos inspira el trabajo interdisciplinar en que podemos combinar un marco propio de la historia con un marco médico-saludista para la comprensión de la institucionalidad sanitaria y los conceptos propios también del- del- de la disciplina médica. Además, queremos caracterizar y comprender la relación entre fenómenos de polarización política en los proyectos y la práctica médica hacia esta década del 70, y además rescatar experiencias paradigmáticas de militancia y compromiso social desde la medicina en Chile durante esta década de transformaciones. Esto es algo que todavía estamos recién investigando. Entonces, ya para ir de lleno, en nuestro marco espacio-temporal nos vamos a situar, como ya adelantaba, en un contexto nacional e internacional que llamamos la década de transformaciones en Chile. En el fondo, reconocemos que hay un fuerte impacto de la Revolución Cubana y la Guerra Fría para entender la dinámica de las relaciones sociales, la dinámica de las relaciones internacionales, pero además una reconfiguración eh, de los proyectos que inspiran a la sociedad en sus concepciones de progreso y desarrollo. Además, hay una tensión geopolítica que se desarrolla y que tiene un impacto muy fuerte en Chile, que por un lado tensiona desde Estados Unidos con la Alianza para el Progreso y por otro lado la creciente influencia de la Revolución Cubana sobre nuestro país. Además, esto se enmarca en un fenómeno económico que es la nueva división del trabajo. Y bueno, a nivel país tenemos la migración campo-ciudad que se viene desarrollando desde el siglo XX, final del siglo XIX, pero que aquí alcanza su punto máximo, y la aparición de nuevos actores sociales y políticos, particularmente las clases medias. Y en cuanto a nuestra realidad sociosanitaria, tenemos el desarrollo de la doctrina médico-social que ya se reconoce desde 1890 eh, hasta 1952 como un punto de madurez de este desarrollo. Entonces, aquí en el fondo vamos a ver que todas las transformaciones sanitarias que se dan en esta época tienen como un paradigma común la medicina social. Además, está propiamente tal desde lo institucional la creación y la hipertrofia del Servicio Nacional de Salud, que ya transcurre su primera década de existencia, desde 1952 al 62, y un aumento de la demanda por atención de salud que ha sido ampliamente descrito, incluso esto está en las fuentes propias de los directores del Servicio Nacional de Salud, como demanda derivada por un aumento, por el aumento en la disponibilidad de atención en salud. En cuarto lugar, tenemos el aumento en gasto en salud y la burocratización del sistema, y además, como resultado final, el éxito de las medidas médicas preventivas fundamentalmente que impactan indicadores epidemiológicos por una parte, pero que fundamentalmente modifican la realidad sanitaria del país. Entonces, el planteamiento de esta investigación nace de la pregunta de cómo se concibe finalmente la práctica, cómo se concibe la medicina y la práctica médico-social entre 1960 y 1973. Entonces, nuestro supuesto es que la medicina social, que ya se basa en Chile desde 1930 aproximadamente, eh, encuentra en la doctrina desarrollista, o sea, la medicina social como un corpus teórico particular, se encuentra con el desarrollismo y encuentra en él un corpus ideológico y programático para interpretar y abordar la situación de salud en el país. Esta concepción entonces de la medicina
no encontraría contradicciones con los proyectos que se describen previamente al hito de fundación del Sistema Nacional, del Servicio Nacional de Salud el año 52, que serían los proyectos de medicina liberal y por un lado de medicina socializada o defendida por los sectores socialistas. Sino que esta contradicción se vendría a presentar aparentemente hasta la concreción de la Ley de Medicina Curativa para Empleados, el año 1968, la cual implica una transformación de la medicina hospitalaria, dado que la medicina hospitalaria está en el centro del desarrollo del sistema de salud chileno y en torno a los debates sobre el modelo de salud. Entonces, en el fondo, vemos desafiado la medicina hospitalaria como centro de desarrollo y de concepción del modelo de salud. Entonces, ¿a qué nos referimos con este encuentro de la medicina social con el desarrollismo en la década de transformaciones? Eh, Fundamentalmente, entendemos que aquí, y esto se recoge fundamentalmente desde los cuadernos médicos sociales, que existe una concepción del desarrollo y subdesarrollo que sirve a distintos médicos para interpretar en tanto herramienta ideológica la situación social y sanitaria del país. Entonces se empieza a ver, como podemos leer acá, dice, la necesidad apremiante por aclarar debidamente el problema reviste importancia especial en el momento histórico en que vivimos, en que se agravan las tensiones y conflictos creados por los antagonismos y resentimientos derivados de la coexistencia, de la opulencia y de la miseria tanto dentro de los sectores de un mismo país como entre países ricos y pobres, fenómeno que se desenvuelve en un mundo en el cual se hacen imperativa la unidad y la integración. El debate se reduce entonces esencialmente al esfuerzo encaminado a obtener para los habitantes de las zonas subdesarrolladas una elevación del crecimiento económico al mismo tiempo que un mejoramiento del bienestar social. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, en el fondo, esta cita es representativa de diversas expresiones teóricas fundamentalmente que se van a dar a la par de la existencia de un medio de expresión de pensamiento y opinión médico-social, que son los cuadernos médicos sociales, eh, en la cual en las cuales se puede rastrear una militancia específica o simplemente no se puede rastrear una militancia, comparten el desarrollismo como un marco epistemológico común, en el cual se acuerda bueno, y esto además no solamente desde la medicina, sino que desde los propios programas políticos de los gobiernos de esta década, se acuerda que el país necesita el desarrollo económico como condición sine qua non para mejorar las condiciones de vida y por lo tanto poder superar la realidad sanitaria de carácter de país subdesarrollado que tenía nuestro país. Em, Perdón. Entonces, a partir de esto, se desarrollan diversos programas médicos sociales en el medio que si bien es cierto, el desarrollismo funge como un paradigma común en el medio, no se logra, incluso podríamos decir, nunca hubo una sola intención de tener un único programa que fundamentara de manera unitaria el desarrollo del edificio sanitario. Es decir, había acuerdos amplios respecto a un marco ideológico, económico, político, de interpretación de la realidad, había un acuerdo en cuanto a un programa mínimo, es decir, por ejemplo, el rol protector del Estado, es decir, todos reconocían que sin el Estado no se podía avanzar en las mínimas concreciones de poder desarrollar un Servicio Nacional de Salud que diera abasto para las emergencias sanitarias del país, esto hacia el año 52, además del carácter científico de la medicina preventiva, es decir, independiente del rol que desempeñaran los médicos, la medicina preventiva se empieza a instalar como un paradigma de carácter científico que debe ser entendido y aplicado transversalmente en el medio. Eh, Cuestión que nos parece interesante porque precisamente hoy se puede ver un cierto distanciamiento entre la labor hospitalaria y la medicina preventiva. Sin embargo, en esa época ya se empieza a entender que la medicina preventiva debe ser aplicada como una concepción, o también llamada medicina integral, como una concepción común a todos los espacios del acto médico. Sin embargo, esto también está en paralelo con fuertes desacuerdos en torno al financiamiento, es decir, si es que debía ser un financiamiento 100% estatal o con actividad privada, y también sobre el régimen de trabajo médico que hacia finales de la década del 50
alcanza su máxima atención y se empieza a expresar en programas específicos que encarna el colegio médico. Es decir, nos referimos con régimen de trabajo médico a la postura respecto a la funcionalización, que desde el gremio médico era contraria, pero además de una serie de otras disposiciones, por ejemplo, de extensión horaria, pago de incentivos, formación, lugar de trabajo, control del trabajo médico y otras. Fundamentalmente aquí juega un rol muy importante la promulgación del nuevo estatuto médico funcionario. Entonces el Estado en esta época, en esta década, perdón, va a incrementar el gasto público para financiar la infraestructura hospitalaria moderna. Aquí desde el año 39 existe la herencia de Alejandro del Río, del concepto de nuevo hospital moderno, con el bloque de hormigón, ¿no es verdad? Y con él ampliar la capacidad de atención que en Chile estaba mermada porque fundamentalmente antes del Servicio Nacional de Salud no existía una institucionalidad que se hiciera cargo de centralizar tanto todo el proceso de la atención sanitaria, desde la planificación de la salud, desde la construcción de un programa, es decir, que 5 esto se... minutos. Ya, gracias. Bueno, me voy a apurar. Em, y ampliar la capacidad. Esto fundamentalmente se ve en la ampliación de camas hospitalarias, mayor complejidad de los servicios y construcción de hospitales provinciales y rurales. Además, hay una contracción de la participación privada en el financiamiento y el ejercicio médico. Hay una concentración estatal de la capacidad asistencial y la centralización administrativa y planificación en torno a los hospitales de zona. Esto es importantísimo porque existe un Plan Nacional de Salud que va a operar después en la lógica de quinquenios y decenios, pero existía una flexibilidad a esta centralización que era la aplicación en zonas sanitarias que fundamentalmente estaban organizadas en torno a un hospital zonal. Entonces, las demandas gremiales hacia ya 1964-68 se empiezan a delinear en forma de programas y esto se puede ver fundamentalmente en los álgidos debates que ocurren en el boletín oficial del Colegio Médico, que es Vida Médica, donde se empieza a hablar del problema económico del gremio médico. Es fundamentalmente una reclamación salarial respecto que pone en contradicción el aumento de las horas asistenciales versus el no incremento proporcional del salario. em, el aumento en la demanda, la inexistencia de incentivos, extensiones horarias que no son pagadas de manera regular o muchas veces rechazadas por el servicio. Y ocurre además un fenómeno de sinergia de intereses con los empleados públicos y privados, es decir, los empleados públicos y privados que no estaban asegurados por el Servicio Nacional de Salud demandan atención hospitalaria y ambulatoria, que es lo que se llama medicina curativa. Y esto, además, vería en un primer lugar, interpretamos que existiría una intención desinteresada del gremio médico por defender el derecho a los empleados públicos y privados para acceder a la medicina hospitalaria, fundamentalmente. Sin embargo, hacia final de la década, notamos que esta reclamación viene acompañada de manera obligada, y esto es claro en los programas que se expresan en Vida Médica, de la defensa de la instalación de la libre elección en medicina. Es decir, que fundamentalmente nos salimos del paradigma hospitalario y entramos en una atención casi exclusiva a la medicina ambulatoria curativa. Es decir, que los empleados tengan la capacidad de elegir el médico con quien se quieren atender, que el colegio médico pueda establecer los aranceles mínimos de la profesión y además que existan horas diferenciadas de atención para estos mismos médicos en el servicio y fuera del servicio en una hora en que puedan atender en sus consultorios privados. Entonces, y por otro lado, en esta misma época, notamos que en los cuadernos médicos sociales hay una fuerte promoción de la medicina integral, preventiva y comunitaria, con énfasis en la centralidad del Estado para este programa médico desarrollista, una implicación del médico en las luchas sociales y una impronta de servidor desinteresado. Es paradigmático cómo empiezan a surgir incluso hacia el 70 expresiones de renovación, por ejemplo, del juramento hipocrático, de un nuevo carácter ético de la profesión médica, donde la labor social está totalmente embebida.
Y por último, el debate en torno a la socialización de la salud y el modelo médico asistencial. Es decir, aquí ya se expresa una tensión entre el modelo centrado en el hospital, que es el modelo preexistente, versus un modelo centrado en el consultorio, que Un sería minuto. la forma en que ellos entendieron la aplicación de la medicina preventiva. Entonces, bueno, hay un giro hacia la liberalización a través del programa expresado en Vida Médica. Termino de inmediato. Y para pasar solamente a las conclusiones brevemente, lo siento por el retraso, nosotros notamos que existiría una contradicción aparente entre los programas de liberalización de la medicina que se desarrollan fundamentalmente a través de la representación gremial de los médicos y la construcción doctrinaria de la medicina social, que por otra parte se expresa en los cuadernos médicos sociales, publicación que además también es financiada y publicada por el Colegio Médico. Entonces, una pregunta para proyectar esta investigación es finalmente cómo identificar y modelar las delimitaciones de la medicina socializada y la medicina liberal de manera más minuciosa, y cómo se vinculan las diferentes perspectivas de la medicina directamente con la transformación de la sociedad chilena durante la década de los 60 según proyectos políticos. Y por último, entender querer entender cómo el hospital juega un rol de centralización de la salud, pero además en que hay un paralelo entre la construcción institucional de la salud y entre el modelo de salud que parece no estar completamente entendido en esta época, dado que se defienden dos programas que por un lado virtualmente podrían debilitar la capacidad de atención centralizada en los hospitales versus uno que la ampliaría, pero a costa de la centralización estatal. Eso sería. Muchas Muchas gracias, gracias. Samuel, por tu participación. Creo Muchas que gracias. ya se incorporó José Luis. Sí. Así que bienvenido. Te vamos a dar el espacio para tu presentación. Voy a mencionar el tema. Es solicitudes históricas entre los orígenes de la Cruz Roja chilena y la Cruz Roja mexicana. Presentará José Luis Santiago Garduño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así que bienvenido. Puedes compartir tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con ustedes en este tercer seminario. Y como bien mencionaron, vamos a hablar un poco sobre las similitudes históricas entre dos instituciones muy importantes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y en la región, que es la Cruz Roja. Y en este caso, en este estudio buscamos encontrar aquellas similitudes, sobre todo para entender la importancia de un movimiento tan importante a nivel humanitario y en cuestiones de salud. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Se ve, verdad? Perfectamente. Sí, se ve y se escucha perfecto. Gracias, muy amable. Pues bueno, primero que nada, de nuevo reiterar el agradecimiento a este seminario de historia hospitalaria, auspiciado justamente por la Sociedad de Historia y de la Medicina de Chile y la Universidad de Chile. Enhorabuena por estos esfuerzos. Una breve presentación. Soy médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, socio numerario de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina aquí en México, comisionado en la Cruz Roja Mexicana y soy docente guía en dos museos importantes en la Ciudad de México. Y la razón justamente para empezar a hablar sobre la importancia de estas dos instituciones es justamente debido a, bueno, a mis cuestiones laborales, ¿no? Esta intersección entre la medicina, la Cruz Roja y, por supuesto, la historia y el arte. Cabe mencionar que este trabajo no tiene ningún conflicto de intereses como tal, ni comerciales ni económicos, así que primero quisiera que esta plática, intentando apegarme a estos 20 minutos o de 15 a 20 minutos que se nos da, es abarcar un resumen, los objetivos, la justificación, el desarrollo, el análisis y una breve conclusión. Algo muy importante a considerar es que hay muchas similitudes históricas de ambas instituciones humanitarias. Curiosamente, la mayoría de instituciones de la Cruz Roja en América Latina van a surgir para finales del siglo XIX, principios del XX,
sobre todo a respuestas a situaciones sociales, políticas y sanitarias críticas en sus contextos nacionales. Principalmente van a ser a conflictos armados. Vamos a ver que pese a estas diferencias, todas las instituciones de la Cruz Roja fundadas en este caso en América Latina, especialmente Chile y México, tienen sus bases a nuestro movimiento internacional en la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Los objetivos es identificar y analizar estos factores históricos, sobre todo lo que nosotros llamamos dentro de la Cruz Roja estas sociedades nacionales, entre lo que va a ser la Cruz Roja en México y en Chile. Yo tengo más mía, no te preocupes. ¿Pero puedo ir? Quiero Después, que agradecería si lo ponían en silenciar, muy amables, gracias. Y comprender el impacto de estos conflictos prácticamente para dar resultado a estas instituciones en salud. La justificación es que México y Chile compartimos muchos rasgos históricos, geográficos y sociales, pero que justamente gracias a estos principios de neutralidad humanitario pudimos formar instituciones sólidas y reconocidas, en este caso de la Cruz Roja Mexicana, y sobre todo aportar al estudio histórico regional de la parte humanitaria. Si bien cuando hablamos de Cruz Roja, cada quien o dependiendo la región, vamos a tener distinta concepción de cada una de ellas. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de viajar a Chile, específicamente a Santiago, a Valparaíso y a Antofagasta, y en general a la Cruz Roja se le concibe como una institución de aporte, sobre todo preventiva y en situación de desastres, no solamente por la parte de los primeros auxilios, sino sobre todo también por los desastres que ocurren en inundaciones en específicamente o situaciones que suelen haber de lluvia, entre otras más. En la Cruz Roja no es tan diferente, pasa lo mismo. Cuando hablamos de Cruz Roja, la mayoría de la población mexicana se le viene en su mente ambulancias, cursos de primeros auxilios, entre otros más. Si se fijan, un origen que compartimos a grandes rasgos es el binomio salud y enfermedad, entendiendo que la salud es un concepto donde hay un patógeno, bueno, hay un huésped, hay un hospedario y por supuesto el medio ambiente. A nuestros orígenes de las Cruz Rojas hay uno en común. Prácticamente se debe a Henry Dunant. Él era un empresario, en este caso suizo, que pues en un principio le interesaba la parte comercial, pero a él le va a ocurrir o le va a tocar presenciar un evento histórico que va a ser la batalla de Solferino, que ahorita profundizaremos, pero a Henry Dunant se le considera el fundador de la Cruz Roja, aunque hay un comité de 5 que como tal son los que se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto va a tener mucho o se va a ver relacionado con lo que va a ser los convenios de Ginebra específicamente, que es lo que va a dar actualmente al origen histórico del derecho internacional humanitario. Como tal, esto le da a nivel histórico a Henry Dunant la atribución de recibir el primer premio Nobel de la Paz junto con Frédéric Passy, que justamente era otro colega, en este caso, que se dedicaba a hacer acción humanitaria. Entonces, si se fijan, prácticamente la Cruz Roja no es solamente un impacto local, sino tiene sus orígenes históricos a niveles internacionales. Se cuenta que cuando Henry Dunant fue a ver un tema comercial con el rey Napoleón III allá a Francia, en ese camino tuvo que pasar por Lombardía, la parte norte de lo que actualmente es Italia, y le tocó presenciar la batalla de Solferino, justamente el 24 de junio de 1859, donde le toca pues ver justamente que a estos heridos, o ya sea del bando de los franceses o de los austriacos, pues estaban ahí justamente sin ser atendidos. Él decide justamente en compañía de unas mujeres de una comunidad muy cercana del pueblo, justamente ahí de, digamos, de Lombardía, a empezar a auxiliar sin importar el bando. A partir de ahí, él empezó a sacar estas conclusiones y dijo, ¿por qué no todos podemos ser hermanos? Y se estableció, escribió un libro muy importante para el movimiento internacional de la Cruz Roja que se llama El recuerdo de la batalla de Solferino, donde describe algunas notas, apuntes sobre la relevancia de la ayuda humanitaria sin importar justamente los conceptos políticos o sociales. Vamos a ver que ya posteriormente se reúne con otros personajes simpatizantes que se le conoció como el Comité de los Cinco, que es un núcleo formador que va a dar origen al Comité Internacional de la Cruz Roja, justamente en el año de 1863 en Ginebra, Suiza.
Cabe mencionar que Henry Dunant no era médico, ni tampoco la mayoría de los que conformaron el Comité de los Cinco, pero lo que fue Maunier y Apia fueron doctores suizos que también, al menos en esa región, digamos, de Europa Central, hacían mucha actividad médica y humanitaria y que también le transmitieron el ímpetu a Henry Dunant de empezar a consolidar. Entonces empezamos a ver aquí la influencia, más allá de la parte, por decirlo así, del derecho internacional, que la influencia de los médicos y la parte humanista siempre estuvo presente gracias a estos dos doctores suizos que convencen a Henry Dunant de que todo esto quede consolidado en actas prácticamente. Esto, lo que se le conoce el Comité de los Cinco, dio origen al Comité Internacional de la Cruz Roja, que a grandes rasgos así se conforma el movimiento internacional. Se conforma por un comité que es exclusivo en situación de guerras, se conforma por una Federación Internacional de la Cruz Roja que agrupa todas las cruces rojas de todo el mundo, es decir, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia y obviamente de América Latina, y las sociedades nacionales que son propiamente la Cruz Roja de cada país. Bajo lo que escribió Henry Dunant justamente de la batalla de Solferino, se sacaron unos principios fundamentales. Estos principios rigen a todas las Cruz Rojas que hay en todo el mundo y obviamente Chile y México no son la excepción. Vamos a ver qué es el principio de humanidad, imparcialidad, independencia, universalidad, unidad, neutralidad y carácter voluntario. Esto es esencial porque bien, como mencionamos, esto quedó asentado en la declaratoria del primer convenio de Ginebra y por supuesto también esto se fue expandiendo para que todas las instituciones de la Cruz Roja pudieran operar en conjunto con estos principios fundamentales. Vamos a ver que dentro de estas similitudes entre Chile y México, no es solamente a nivel histórico. Recordemos, bueno, aquí hay un capítulo en México que se recuerda mucho, que es cuando es la batalla de la consumación de independencia. Ustedes, nuestros hermanos chilenos, nos enviaron ayuda, pero que llegó un poco ya tarde, ¿no? Y ya cuando ya se firmó este decreto de independencia, pues bueno, ya había pasado como el conflicto bélico más pesado, pero aún así se agradece el aporte, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas relaciones bilaterales entre estos dos países, tanto Chile y México, no es solamente a través de la Cruz Roja, sino es a través justamente de una guerra que fue acá en México de independencia, donde empezó estas similitudes, y obviamente hay muchas más que, vamos, por cuestiones de tiempo no se pueden profundizar. El primer rasgo en común es el conflicto armado. La Cruz Roja chilena y la Cruz Roja mexicana surgen por un conflicto o una guerra. En el caso de ustedes, como bien sabrán, es la Guerra del Pacífico por justamente estos desacuerdos que habían entre el Perú, Bolivia y lo que era Chile, por supuesto por ciertas partes de las regiones, y que este conflicto obviamente pues también trajo decenas de heridos, ¿no? Por la parte de lo que fue nuestro país, específicamente México, fue la Revolución Mexicana. Esto a razón de que había un personaje llamado Porfirio Díaz, que justamente pues permaneció mucho en el poder, prácticamente a lo que muchos lo llaman digamos, una dictadura, dependiendo de qué lado 5 minutos. observes la historia prácticamente, digamos, del país. Entonces, estas revoluciones fueron un parteaguas muy importantes. El siguiente fueron cómo se establecieron estos convenios de Ginebra. Vamos a ver que tanto lo que fue en México y en Chile, cada uno se adhirieron incluso antes de la creación propiamente de la misma Cruz Roja o el decreto presidencial de cada una de ellas. Entonces, para que se pudieran crear tanto la Cruz Roja chilena y mexicana, necesitaban estar adheridas al primer convenio de Ginebra. Algo muy importante es que dentro de sus fundadores fueron médicos militares. El origen castrense estuvo ahí. Guillermo Bles Gana, que fue médico político y obviamente militar, por la parte de Chile, y Fernando López de Santa Ana, que fue Fernando López de Sánchez de San Román, que también fue médico y militar aquí en la parte de lo que fue en nuestro país, México. Las primeras mujeres voluntarias fueron importantes y de hecho aquí en México una mujer fue la que fundó la Cruz Roja Mexicana y que ellas fueron las primeras que asistieron a los heridos y también recaudaban fondos. La coordinación de juventud, que es una coordinación que permite que los jóvenes desde muy temprana edad sepan primeros auxilios y desarrollen destrezas humanitarias, también fueron fundadas por médicos. En este caso, para Chile, Pedro Lautaro Ferrer, para México, Alfonso Priani.
Y ya en la parte de las sedes, en un principio las Cruz Rojas se fueron por su contexto de guerra. Sabemos que allá en lo que es en Chile, la primera filial fue en Punta Arenas y en México fue en Aguascalientes, pero en la actualidad encontramos la sede central en lo que son en las capitales, ¿no? Santiago y en la Ciudad de México. Y en la actualidad vemos que hay distintas colaboraciones en lo que es México y lo que es la parte de Chile, no solamente por los donativos en situaciones de desastre, sino también en el caso de los voluntarios de intercambio para que haya formación dual. A grandes rasgos, en análisis tenemos una comparativa histórica entre estos dos, desde la fecha de fundación, las adhesiones, el reconocimiento del Estado, el contexto histórico, la primera sede. Vemos tanto la parte militar, el reconocimiento por el comité, la participación femenina, la inspiración internacional y la evolución institucional, que a grandes rasgos realmente tenemos muchas similitudes por el origen y el contexto histórico. Por conclusión, la comparación entre la Cruz Roja chilena y la Cruz Roja mexicana revela cómo, a pesar de sus diferencias geográficas, prácticamente nacieron como secundaria a una respuesta humanitaria a un conflicto armado y, por supuesto, inspiradas por los principios del movimiento internacional de la Cruz Roja. Este artículo lo pueden encontrar ya disponible tanto en el acervo de la Facultad de Medicina como el de la Cruz Roja Mexicana. Quedo atento a sus preguntas, comentarios y si no hay, les dejo mi contacto para que podamos continuar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, los invito a todos los asistentes a poder hacer comentarios, consultas de todas las... Ahí tenemos una primera pregunta, Samuel. ¿Escares? No, estaba aplaudiendo. Estaba aplaudiendo, perdón. ¿Algún comentario, consulta? Samuel. Otro Samuel, bueno, Otro Samuel, a ver. otro Samuel. Dos comentarios. El primero para Samuel Escares, que el movimiento de los médicos en los años 70, en realidad entre los 60 y 70, que el año 70 fue cuando yo empecé a ejercer la medicina, el médico trabajaba en el hospital y era a tiempo completo. Con instituciones privadas o clínicas privadas prácticamente no existía. Había, pero eran muy pocas. Y habitualmente el médico trabajaba su horario en el hospital y hacía su consulta después del horario. En su casa habitualmente tenía anexa su consulta médica. Y ahí me llevaban al pediatra a mí, por ejemplo, en la casa del pediatra, después de las 5 de la tarde. En ese tiempo, los hospitales eran de un nivel sumamente adecuado, de tal manera que cuando un paciente estaba muy grave o muy enfermo, estaba en su casa o estaba en una clínica, en una de estas clínicas privadas muy enfermo, la solución era, este paciente está muy enfermo, hay que llevarlo al hospital. El hospital era el lugar que en esos años tenía toda la implementación necesaria para su atención. Por otra parte, los servicios de salud que habían tanto en la caja, por ejemplo, en la caja de empleados particulares, se creó lo que se llamó o fiscales, se creó un sistema, por ejemplo, el SERMENA, el Servicio Médico Nacional. A lo que quiero llegar a esto es que siempre, 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 tres veces, desde los tiempos de la colonia, el arancel de los médicos por sus prestaciones ha estado regulado por el gobierno desde los tiempos de la colonia, en que había incluso castigo si el médico en la noche no iba a ver un paciente. Siempre han sido fijados por el Estado. La ventaja del Sermena es que tenía un cheque bono. El bono que le llegaba al médico para que lo atendiera, abajo tenía con un prepicado un cheque. Y el otro día el médico podía ir a depositarlo en su cuenta corriente. Había una buena relación
entre los médicos y el Estado. Eso, lógicamente, cambió absolutamente después del año 70 al 73, a pesar de que el presidente de la República era médico, y empezaron los conflictos entre el colegio médico y la política y el gobierno, y lógicamente también cambió desde el año 73 al 90 con el gobierno militar, en el cual aparecieron las ISAPRES. Pero hubo en ese tiempo una buena relación entre los médicos y la autoridad política y los hospitales. Y quiero hacer un segundo comentario, si me lo permite la moderadora. Sí, Respecto a la presentación de la Cruz Roja, del colega, eh, José Luis, Santiago, sí, la Cruz Roja chilena, la adhesión a los principios de la Cruz Roja de Ginebra, claro, lo firmó Chile justo antes de la guerra del 79. ¿Mm? Ahí ya en esa guerra Bolivia también lo tenía, y hay un libro que se llama Las ambulancias en la guerra del Pacífico, escrita por un colega boliviano, que es muy interesante sobre la acción de la Cruz Roja en la guerra de la Cruz Roja boliviana en la guerra del Pacífico. Así que Chile firmó el acuerdo, el convenio de Ginebra, con motivo de la guerra del Pacífico, tal como dice el colega. Pero tengo una duda respecto a Guillermo Blest Gana. Guillermo Blest Gana era más bien escritor. sí. No sé si podría, cuál es la información que tienes, porque lo mostraste en una de las imágenes. ¿Mm? Y lo mencionaste como médico Alberto y Blesgana era militar, escritor. parece. Claro, es que me parece que Alberto, decía Alberto Blest Gana. Sí, gracias. José Luis, No, no, a lo mejor hay una confusión. Ustedes están mencionando la parte que es Alberto, el que se mencionó es Guillermo Bles Gana, justamente, que era por formación de médico y que al final del día, bueno, al menos durante la formación como tal bueno, al menos de la Cruz Roja chilena, hay dos fuentes, tanto el acervo justamente de la filial de Punta Arenas tiene un libro que se documentó y otro que es por parte del Comité Internacional, tiene como un apartado de historia de cada una de las Cruz Rojas que se fueron fundando. Y pues bueno, al menos de Guillermo Bles hemos sabido acá en México por justamente, sobre todo cuando trabajamos con los militares, pues no solamente la visión estratégica, sino la parte médica que tuvo. Entonces, en este caso, igual a lo mejor sí, porque por la cuestión de tiempo se pasaron rápido las láminas, pero es Guillermo Blest, justamente, Guillermo Blest. Pero Guillermo Bles es escritor. sí, también dice como escritor, aparece. No, es que, disculpen, ese es Alberto Blesgana, entiendo. Sí, Alberto Bles es escritor. pero Guillermo Blesgana también fue escritor, un poeta. Alberto Quizá, Blesgana, Sí, Alberto Blesgana es el de Martín Rivas, el sí, de... sí, pero él Guillermo es. Blesgana también fue Guillermo Bles escritor Gana poeta. es escritor. De hecho, está dentro de la página de Memoria Chilena, Ya, sus aportes como literarios. escritor. Sí, como escritor. Guillermo Bles Gana. Bueno, tarea para que investiguemos y Sí. confirmemos los datos. ¿Alguna consulta, comentario? Yo quisiera consultarle también a José Luis en relación a la proyección del trabajo futuro de la Cruz Roja, porque en este momento acá en Chile, con la participación e instalación de todo lo que es el Sistema Nacional de Servicios de Salud, la Cruz Roja en realidad pasó a tener una funcionalidad más asistencial en tiempos, como tú decías en tu presentación, cuando hay grandes catástrofes. Pero recuerdo tiempos antaños que las Cruz Rojas ubicadas en comunas, en barrios,
También tenía instalada dentro de su funcionamiento el personaje que conocíamos como el practicante, que era como también el que controlaba temas de salud a la comunidad del entorno. Y eso ya se ha perdido. O sea, está básicamente como más que nada con la formación más asistencial y eso. Ok. Bueno, acotando a la duda que quedó en el aire, quizás hubo la confusión porque Guillermo Blés y Guillermo Blés era padre e hijo y se llamaban igual. El papá fue médico y su mamá, que dieron origen al poeta, pero el papá en principio fue el médico, que fue el que aportó, quizás por eso fue la confusión, pero que se llamaban igual, Guillermo Blés, papá e hijo, pero el que hizo ahora sí que el aporte de la fundación fue el padre Guillermo Blés. Ya el poeta, el hijo, fue el que se encargó, pues ahora toda la parte literaria y todo el legado prácticamente. O sea, disculpen, solo por meter la cuchara, es William Bless Maven. William vendría siendo Guillermo. Entonces, William Bless tuvo dos hijos, uno que le puso Guillermo, como él, y el otro que le puso Alberto. Ahí está la genealogía. Muchas gracias por la aclaración. De Y- pura metida, lo siento. No, está bien, está bien. Son aportes necesarios. Y por la otra parte, ¿cuál es el grupo de la Cruz Roja? Por favor, a ver, pero espérate. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Continúa, José. Perfecto. Por otra parte, el rumbo de la Cruz Roja va a depender de las necesidades de cada institución, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Plan de México, estamos más para apostarle al tema de empoderar a las personas en temas de salud sin necesidad de ser profesionales de la salud. Un ejemplo, que un líder de una comunidad sepa tomar la presión arterial, en este caso, medidas preventivas, sin el apoyo o, vamos, sin, digamos, el apoyo forzoso de una médica o un enfermero, pero que sí estén presentes para la supervisión, ¿no? Digamos, estamos apostando más a esa cuestión. En Colombia, ahorita están desarrollando mucho el tema justamente de género en la asistencia humanitaria, principalmente por en algunas comunidades, digamos, que tienen en la parte de Medellín, en la parte, digamos, en las zonas conurbadas, y también de la inclusión en comunidades vulnerables, principalmente, como en este caso, pues indígenas, ¿no? En Chile, hasta donde nos quedamos, porque tuvimos visita de la Cruz Roja chilena hace año y medio, lo que nos platicaba el director, en este caso, tanto de la sede central de Santiago como de las filiales, era justamente dar prioridad al tema preventivo del tema de desastres, como es como tal. ¿Qué digo? Es como nada más darle prioridad a ciertos temas, pero en general a nivel Latinoamérica como que todos nos guiamos bajo una agenda que es justamente promover los valores humanitarios, ayudar en este caso en temas de prevención y promoción, en este caso en el cuidado de desastres, y la tercera es justamente ayudar a crear conciencia pues en los temas de salud. Entonces, como que a grandes rasgos podemos decir que es hacia donde se encamina el futuro de la Cruz Roja. Y pues bueno, habrá que esperar en este caso que pase el 2030, porque todas las cruces rojas de todo el mundo se rigen bajo la Estrategia 2030, que son como las directrices internacionales y nacionales que tenemos. Y pues ya que llegue el 2030, quizás ya en las reuniones que tengamos regionales, pues a lo mejor habrán unos ligeros cambios, pero en general es como podría decir cómo se podría englobar el futuro. Muchas gracias por tu respuesta. Samuel Barros. De nuevo, quiero hacer un comentario al respecto. La Cruz Roja, por ejemplo, acá yo vivo en Rancagua, Chile, tenía un local donde también atendía y hacía cosas primarias, atendían niños y atendían también adultos, pero tenía una formación de enfermeras de la Cruz Roja, no de practicantes, sino que lo que hacía era formar un tipo de profesional que se llamaban enfermeras de la Cruz Roja, ¿ya? No practicantes. Y como dato Sí, anecdótico, siempre desfilaban para el 21 de mayo dentro de las instituciones civiles, junto con los colegios, estaba la Cruz Roja, que desfilaba con su estandarte y sus enfermeras. También hacían pero esa formación y sí. atención. Pero esa Eso ya práctica no de existe formación, actualmente. tengo Esa información de que práctica, eso ya no existe porque creo que no, ya no hasta fines de existe. los 80
se generaba esta formación de enfermeras de la Sí. Cruz Roja. Y Exacto, pero además como muchas estamos en de la ellas parte histórica, formaban parte de los hospitales posteriormente. exactamente, porque como estamos en la parte histórica, por eso quise recordar lo que ellas también formaron y ayudaban después en los hospitales. Sí, Podían ayudar en los hospitales. Pero con ese título, enfermera de la Cruz Roja. Por eso que el otro título es enfermera universitaria. Ahí sí. estaba la diferenciación. ¿Mm? Muchas gracias por tus aportes, Samuel. ¿Algún otro comentario, pregunta? Samuel, sí, Barros. Habla, pues. ¿Aló? ¿Aló? Samuel, ¿Se me escucha? Sí, ¿Aló? sí. sí, Ya, mire, me demoré esto porque yo tengo el registro de todos los médicos que dieron examen en la Universidad de Chile y que, digamos, que tenían el título de médico hasta pasado el mediado del siglo XX, ¿ya? Entonces fui a ver el registro este que tenía y en el registro no existe, denme un minuto, no existe ningún médico de apellido Bles, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX. Ahora, quiero decir que los hermanos Bles eran 3 hermanos los que llegaron. Me refiero a la generación anterior al famoso escritor Alberto Lesgana. Ya, eran los 3 hermanos. Primero llegó uno que en Gran Bretaña era médico, pero llegó aquí como comerciante. Y como los médicos en ese tiempo no tenían el prestigio actual, entonces él se dedicó al comercio. Después que él estaba aquí en Chile, llegó un segundo hermano, ¿ya? Y ese segundo hermano era médico y aquí se dedicó a la medicina. No dio examen en la universidad, cuando se fundó la Universidad de Chile, porque en ese tiempo ellos podían presentarse ante el protomedicato y dar un examen en el protomedicato. ¿Ya? Y ese fue profesor de lo que fue de la Universidad de Chile, ¿ya? Pero no dio el examen, porque como digo, el examen era ante el protomedicato y el registro que yo tengo corresponde a todos los que en la Universidad de Chile dio el título, ¿ya? Después llegó un tercer hermano que se decía oftalmólogo, ¿ya? Pero en parte se dedicó a la medicina y en parte a otras cosas. El que fue profesor de la universidad es el padre del escritor Blesgana, pero no, Alberto Blesgana nunca fue escritor y ya en el año 79 ya estaba el registro de todos los que estaban que por la Universidad de Chile se les había tomado examen. Así que Alberto Blesgana yo descarto absolutamente que haya sido médico, ¿ya? Y de los otros 3 hermanos, como les digo, que es la generación anterior, la que dio origen a Blesgana, uno de ellos fue médico y trabajó solo como médico, y los otros 2, sí, tenían su título en Inglaterra, pero no se dedicaron a la medicina en Chile. Eso era lo que quería aportar al respecto. Y pedí la palabra solamente cuando tuve el registro en mis manos, digamos, lo fui a buscar. ¿Ya? muchas gracias por su colaboración y registro, información Ya. del registro. Hasta luego, gracias. Gracias. Samuel Escares. Sí, muchas gracias. Bien, primero que todo agradecer el comentario de doctor Barros, Samuel Tocayo, Samuel Barros, saludarlo también. Es interesante lo que comenta porque, bueno, precisamente, obviamente no, a partir de su testimonio no quiero descartar ni confirmar nada, solamente acotar que hacia el año 64 precisamente hay una discusión que está muy bien descrita en la revista Vida Médica respecto a los salarios médicos, pero no como una contradicción entre los médicos y el Estado, sino como una reclamación gremial que nace desde el Colegio Médico para aumentar los salarios y que fue Aló, don comentada, Marcelo, don fue Guillermo comentada Bles, y que fue estudió medicina en la ya. Universidad de Edimburgo, egresó en el año 1821, y él es papá de Alberto Blesgana y del otro Bles, porque mi abuela es
Rosa Calderón Bles. Ya, ya, yo no pude poner la manito, yo no pude poner la manito porque no la sé poner, pero para que usted haga la aclaración. Así. Guillermo Blas estudió, Estamos al aire. No, se porque puede él hacer estudió así, en la porque Universidad de también Edimburgo se ve la y manito. egresó en 1821. Ya, Oye, esa es la votación. hagamos otro Ya seminario completo sobre la familia Bless. La Lo dejo plebe. ahí planteado. Sí. Sí. Hagamos seminario completo. Disculpa la interrupción, puede seguir Samuel. Sí, no hay problema. Vamos Bueno, al- entonces, la reclamación salarial del colegio médico fue ampliamente comentada en la prensa nacional y de hecho hay una columna que me parece muy interesante del doctor Fernando Fagal de Ulloa, que es del año 64, del mes de junio del 64 de vida médica, y se llama Ingenio y Honorarios, y está el epígrafe dice opinión ajena del Mercurio. Y básicamente lo que defiende el doctor es que la opinión pública ha empezado a tratar a los médicos como personas que ejercen la medicina de manera absolutamente interesada y que todas estas reclamaciones salariales son injustificadas. Entonces, en el fondo, aquí lo que hay es una tensión que más que separar o poner en pugna al gremio médico a través de la orden con el Estado, es una cuestión que más bien es una reclamación salarial que fue comentada en la prensa nacional, digamos, en el medio público, y que empieza como a lo largo del tiempo a dotarse de otras reclamaciones que se suman. Por ejemplo, la necesidad de medicina para los empleados, el tener un sistema de libre elección, entre otros. Entonces, a eso es lo que me refería con el tema salarial, que fundamentalmente se pide un ascenso y eso es lo que se llama concretamente el problema económico del médico. Está cerrada. ¿Tienes el micrófono apagado? Perdón, Sí, Samuel Barros, pues habla. Disculpa que, esté de nuevo aquí, pero bueno, le cuento a mi tocayo Samuel que fui alumno de la Escuela de Medicina en la Católica del 65 al 72, egresé el año 72. ¿Mm? Eh, y en sexto y séptimo de medicina, nosotros los de la Cato nos enviaban a conocer el mundo y teníamos que ir al hospital de Talca y al hospital Sotero del Río, que en ese tiempo se hizo un campo clínico de la Católica. Y como atendíamos pacientes del sistema público de salud, ¿m? El Ministerio de Salud nos pagaba medio sueldo vital mensual durante el año sexto y un sueldo vital durante el año séptimo. Nos pagaba el internado, el Ministerio de Salud. ¿Ya? Tal como tú dices, lo que se fijó era el sueldo de los médicos en base a vitales. Entonces, tantas horas tenía el médico diarios y tanto era el sueldo que recibía, basado en el sueldo vital fijado por el Estado, como siempre. ¿Mm? Nosotros llegamos a un acuerdo y pedimos que nos pagaran solamente en séptimo y tuvimos un ingreso bastante bueno de 1,5 sueldos vitales. Pero yo creo que no hay contradicción, había muy buena relación entre el gremio médico y el Estado. En ese tiempo, tal como te dije, la cosa cambia del 70 al 73 y cambia del 73 al 90. ¿Mm? Pero muy interesante tu estudio porque tú estudiaste algo que yo viví. Entonces, muy interesante lo encuentro. ¿Mm? Voy a escribirte porque sale tu correo aquí para que no conversemos el tema si es que te interesa, de verlo Encantado. en vivo y en Siempre de directo, primera digamos. fuente, de primera Muchas fuente. gracias. Claro, Sí. uno ya a cierta edad pasa a ser primera fuente, qué espantoso. ¿Mm? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No hay más comentarios y preguntas. Quisiera pedirles, sí, antes de hacer el cierre, si pueden encender sus cámaras para sacar una toma de los asistentes. Agradecerles a todos por su participación, por sus temas, la diversidad de temas y los comentarios, porque todos son aportes. Hay futuras generaciones que se tienen que motivar a conocer un poco la historia de la salud
y de la historia hospitalaria, y que es importante mantenerla vigente porque sirve de base para las proyecciones futuras. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en la próxima versión 2026 de este seminario. Gracias a los De todas comentarios que maneras, hacen ahí en el chat. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien. gracias, Chao, muchas hasta gracias. Muy luego. Chao, interesante. que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias por la oportunidad. Muy interesante el trabajo de Julia. Sí. Gracias. Chao, gracias. Esperemos que se están desconectando todos. Hice esa pregunta, no sé si es que habrá algún lugar en donde se publicará fotitos. Sí, bueno, la grabación se va a publicar y les vamos a enviar el link para que ustedes Ah, lo puedan tener. Ah, ya, perfecto. Me súper. Ya, interesan muchas gracias. algunos correos.